presidente, senadores y representantes, a todos los aquí presentes, un saludo muy afectuoso y muy cordial, en particular a todos mis compañeros en esta carrera. Charito se comió el tiempo de ella, el mío y otro pedazo más. Yo voy a tratar de ser lo más preciso posible para que podamos ir rápido a la reunión de bancada. Lo digo con mucho cariño, pero es verdad, Charo. La presentación, bastante más. Bueno, la presentación, por favor, a ver si la pueden poner ya. Muy bien. La descripción que voy a hacer en esta intervención va a ser lo más rápido posible. Voy a tratar de no volver sobre los temas de los que ya han hablado para no ser reiterativo e ir sobre los puntos básicos. Una visión panorámica de la situación con los siguientes comentarios. Primero, mirar cómo hubo efectivamente un progreso sustantivo, un progreso positivo a partir de la Ley 100 en el año 93 a hoy. Mirar que en todo caso eso produjo un efecto paradójico con un desbalance en materia de inestabilidad financiera y de inaccesibilidad. La transformación del modelo que resulta indispensable por vía de la sostenibilidad financiera, sin el cual no hay modelo, punto, y un enfoque centrado en la persona a través fundamentalmente de la prevención y la promoción y la accesibilidad al sistema. Y después, doctor Fabio, un ejercicio de monitoreo y evaluación. Miremos muy rápidamente los indicadores de Ley 100 entre año 90 y 2015. La cobertura pasa del 23.5 al 97.2, la esperanza de vida pasa del 68.3 al 77.8. Esa cifra de esperanza de vida coincide con la misma fuente de la cifra inicial. Si ustedes usan una fuente distinta puede bajar un poquito más a 75 años. La mortalidad de la tasa por mil materna era de más de 120, ahora es de 13.6. La infantil era de más de 30, ahora es de 11.3. En todos los casos una reacción sustantiva. La vacunación para mayores de 5 años pasó del 63 a más del 90%. La mortalidad baja también en más de una tercera parte en el caso de la IRA y en más de un 90% en el caso de la EDA. El PIPAR de salud pasa del 1 o el 2% del gasto al 7.2%. El gasto de bolsillo baja como porcentaje del 45 al 15.4%, y ese es un dato que es relevante. La pregunta en todo caso es si con ese gasto de bolsillo podemos o no podemos mantenernos en la competencia. Ojo que el promedio mundial, para que ustedes tengan una idea, es de 30%. O sea, aquí gastamos la mitad de los ciudadanos en materia de salud que lo que se gasta en el promedio mundial. Las camas, ahí no se alcanza a leer suficientemente, está un poco oscuro, saltan solamente del 1.3 al 1.5, ahí sí no hay una mejora que sea sustantiva, y ojo que acá también hay que decir que el promedio es de 3.1, o sea, estamos por debajo de la mitad, gastamos la mitad en porcentaje individual de bolsillo, pero en materia de cobertura, en número de camas, estamos en la mitad también. Y en el recurso humano hay también una dificultad enorme, ahí no se alcanza a leer bien, pero teníamos más o menos un médico por 1000 habitantes, hoy tenemos 1.8 y enfermeras pasamos de 0.4 a 1, para que ustedes tengan una idea, en el Reino Unido es de 8.2 y en Estados Unidos de 11 enfermeras por 1000 habitantes. Hay un déficit de recurso humano que me parece que tenemos que tomar en consideración. Muy bien, ¿por qué hago énfasis en el tema de las enfermeras? En la medida en que a las enfermeras se les empodere y tengamos un número mayor, habrá una baja en la carga del sistema y en la carga de los médicos. No es un tema menor, es un tema sustantivo. No podemos centrar la atención del recurso humano solamente en los médicos, hay que hablar de todo el personal de salud, incluyendo odontólogos, enfermeras y médicos, y no solamente médicos. Siguiente, las paradojas y el desbalance. Como resultado de todo este ejercicio, sin embargo, el crecimiento demográfico muestra que hoy tenemos más de la mitad adicional
de habitantes de lo que teníamos en el año 90. Estamos en 1.5%. La ley 100 tenía unos presupuestos de crecimiento sobre la base de empleo formal que no se cumplieron. No hemos crecido en tasa real de crecimiento formal y por tanto la carga en materia del sistema es mucho mayor también. Pero la urbanización sí es del 75%. Como resultado, hay un incremento sustantivo de la demanda, hay una mitad por ciento, un 50% más de personas que están demandando servicios, hay una concentración de la demanda en las áreas urbanas y hay una dinámica en el tipo de afiliación. Los primeros cifras son del sistema en el 90 y las segundas del sistema en el año pasado, fundamentalmente. Y hay una carga que cambió sustantivamente. Mucha más gente en el sistema subsidiado, muchísima más. Se multiplicó por 3. Después, la esperanza de vida también cambia de manera sustantiva. Hoy tenemos, depende la fuente, entre 9 y 5 años más de esperanza de vida y un envejecimiento donde la tasa sí cambia de manera sustantiva, y eso es importante. Esa tasa de 10-30, ¿a qué hace referencia? Al número de menores de 15 años en relación con mayores de 65. Ese es el ejercicio. Hoy tenemos muchos más mayores en relación con los de 15 años. Pasamos de 10 a 30. Ese no es un dato menor. Lo que significa es que también por razones de edad la carga del sistema aumentó en forma sustantiva. Y cambia también la naturaleza de la carga del sistema. Es mucho más costosa porque hay prevalencia de enfermedades crónicas no comunicables y de alto costo, que hoy son mayores al 50 o 60% dependiendo de la fuente. No es un tema menor, es un tema que no tiene nada que ver con el problema de la ley 100 en estricto sentido, pero que demanda unas respuestas del sistema completamente distintas. Realidad geográfica, hay una heterogeneidad de acceso en las regiones. Habíamos hablado de una cobertura de más del 97%, pero la cobertura real es muy distinta si usted está en Bogotá, Cali o Medellín o está en las áreas rurales de más difícil acceso. Ahí hay un cambio sustantivo, no solamente en el acceso, sino además en la calidad del sistema. Y ese es un dato que también tenemos que tratar de responder. Hay más difícil acceso en ciertas zonas, hay una disminución sustantiva de la oferta en esas zonas geográficas del país, hay una disminución del mercado y de la competencia y una disminución de la calidad. Cobertura universal y derecho a la salud, que es también un elemento completamente nuevo. Hoy aceptamos que esto es un derecho fundamental, se supone que la cobertura debe ser completa, absoluta. Eso se ha traducido en que las tutelas se dispararon por 4, tenemos 400 veces más tutelas que en el año 90 en materia de salud y un colapso en el servicio. Por supuesto, una cobertura, lo que se llamaba NOPOS, completa en principio, o por lo menos de manera teórica. Y hay una dificultad en la definición de los roles de las EPS. Yo solamente quiero señalar acá las preguntas. ¿En realidad hay destinación correcta de los recursos? ¿Somos eficaces y somos eficientes en la destinación de los recursos? ¿Hay acceso universal? Más allá de la cobertura, la calidad del servicio y la prevalencia de enfermedades prevenibles. Y por supuesto, al final, una gran pregunta que es ¿cuánto le vale al sistema el problema de corrupción? Y como sobre eso han hablado ya en distintas ocasiones y tenemos poco tiempo, no voy a ahondar sobre el problema de corrupción, solamente quiero señalar que no hay solución del sistema si no resolvemos el problema de corrupción. Sigo, hay que transformar el modelo. Y esto no es una reforma estructural, es simplemente un enfoque distinto. Por un lado, sobre la base de la prevención y la promoción. La base del sistema tiene que ser la educación en salud. Ese tiene que ser el esfuerzo inicial. Educación en salud, enseñarle a la gente que no se debe fumar, que no debe usar drogas psicoactivas, que tiene que tener especial cuidado con el alcohol, que tiene que hacer ejercicio, dieta saludable, vida sexual protegida y sana, salud mental, que es básico, aprender a dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Y un ejercicio que me parece que es básico y que es muy barato y que yo no entiendo por qué no lo hemos hecho nunca.
¿por qué no introducimos en el currículum, en el pensum, unas horas destinadas a la educación en salud? A eso, a educar a la gente en salud, a educar a los jóvenes en salud. La apuesta de prevención, hemos dicho 1001 veces, hay que volverlo a repetir, es mucho más barata que todo lo que se puede hacer después. Y hay que generar hábitos, faltó la lactancia materna, en fin, uno puede seguir hablando en un tema de educación en salud muchísimo. Hábitos, saludes accesibles y políticas públicas de prevención. Me parece que aquí también hay que pararle bolas sobre la base de la evidencia. Yo quiero resaltar 3 temas, uno de los cuales además es del corazón del Centro Democrático. No veo a Margarita, pero debería estar, o debe estar por ahí. Lo dijeron en algún momento en las intervenciones. Son mucho más baratos en relación con el costo general del sistema. Tamizajes, exámenes anuales obligatorios, todo dirigido a predecir la posible ocurrencia de enfermedades y a tratarlas, o a prevenirlas o a tratarlas en la fase más temprana con el menor costo. ¿Por qué digo que este es un tema que es del corazón del Centro Democrático? Porque nos hundieron la propuesta que había sobre tamizajes en uno de los temas, pero en realidad los tamizajes son más amplios, hay que mirarlos, y claramente la propuesta de Gabriel Mesa está construida sobre la idea de este enfoque como un mecanismo que hace viable financieramente, o al menos parcialmente viable financieramente, a las EPS. En el enfoque de prestación, entonces, el tema de prevención y promoción es uno de los 2 pilares fundamentales. El siguiente pilar es el de accesibilidad. La construcción de mi propuesta es el de modelo de redes regionales. Yo creo que tenemos que reconocer que no tiene o tiene poco que ver. Corrijo, lo voy a plantear de una forma distinta y más precisa. Hay diferencias sustantivas en las necesidades y las demandas en materia de salud dependiendo de las regiones. Por N mil razones de carácter geográfico, epidemiológico, de genética, de alimentación, de acceso al agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Si la respuesta es solamente nacional, vamos a fracasar. Y las respuestas están siendo nacionales. La dificultad en esta propuesta de modelos regionales es la sostenibilidad de las redes en las áreas más pobres del país. Y ahí hay que buscar mecanismos que pueden ser dirigidos a buscar estímulos de carácter tributario, incentivos, prestación en atención primaria por parte del Estado, en fin. Me parece que tenemos que ser flexibles para sostener que no hay una única respuesta de carácter nacional, sino que en materia de salud las respuestas tienen que ser regionales. Este modelo de redes regionales está pensado desde una perspectiva un tanto distinta a la discusión sobre si debemos hacer integración vertical o no. Lo planteo no como una propuesta definida, sino como algo que deberíamos profundizar, que pero puede resultar interesante, desde la perspectiva del libre acceso, de la movilidad que le preocupaba a Paloma y de la competencia. ¿Qué ocurre si en lugar de hacer un ejercicio dirigido a la discusión de la integración lo hacemos a un modo de telaraña? Es decir, todas las EPS y las IPS integradas. No lo que ocurre hoy. Lo que ocurre hoy es que uno va a una EPS y la EPS le dice: usted solamente puede recibir mis servicios con estas IPS, con unas determinadas. ¿Qué pasa si se abre del todo la puerta y que sea el paciente el que escoja? No se genera ahí, primero de entrada, la posibilidad del flujo de pacientes sin mayor dificultad, pero después un ejercicio de competencia, Fabio, donde al final quien termina definiendo realmente cuáles son las que sobreviven es el paciente porque busca las de mejor servicio. ¿Cuál es el downside de esa propuesta? Discutámosla. ¿Por qué no empezar a pensarla de una forma distinta? Puede ser que se altere el negocio, es decir, puede ser que haya EPS como Sura que piense: a mí no me gusta la idea de que puedan acceder a cualquier IPS
pero ¿por qué no le gusta la idea? No lo tengo claro. Es decir, es una cosa que sí me parece que vale la pena sentarse a pensar y modifica la forma estructural de aproximación al sistema, pensado de nuevo en esa propuesta desde la perspectiva de qué es lo que le sirve mejor al ciudadano. Esta propuesta está pensada desde la lógica básicamente de la persona y del paciente. ¿Qué es lo que le sirve más al ciudadano? Llegar a una EPS, afiliarse a una EPS y cuando va al EPS y le dice, oiga, hágame un favor, dígame a dónde voy, le dicen solamente puede ir a estas y punto. O que el ciudadano diga, yo voy y escojo. Obviamente con unas reglas en materia de costo tarifario que permita tener un juego. En fin, es una cosa que me parece que vale la pena sentarse a pensar. Insisto, yo creo que esto hay que pensarlo desde la lógica del paciente fundamentalmente. Atención primaria en salud y determinantes en salud, que es básico. Insistir en el tema del carácter resolutivo que tiene que tener el sistema. Ese ejercicio del peloteo sistemático del paciente de una atención inicial a una atención subsiguiente, a una adicional, etcétera, etcétera, sin que se resuelva, está destinado a aumentar de manera sustantiva los costos y tiene un costo de calidad, no solamente financiero para el paciente, sumamente alto. Eso supone un empoderamiento profesional. En primera instancia, y vuelvo al tema de las enfermeras, después buscar un mecanismo de empoderamiento del médico general, fomentar el médico de familia. No es lo mismo el médico general que el médico de familia. El médico de familia es una especialización. La información que yo tengo es que médicos de familia hay apenas centenares en Colombia en esa especialización. Resulta absolutamente increíble que haya apenas unos pocos centenares de médicos de familia. Hay que empoderarlos y hay un tema, por supuesto, de tecnología por vía de telemedicina y supervisión a distancia que me parece que puede ser parte de la resolución del problema. Hay un tema de infraestructura, lo habíamos dicho, el número ya de camas es claramente insuficiente, los hospitales de tercer nivel son muy pocos, hay muchas regiones del país que no tienen hospitales de tercer nivel. Para el que no sabe, un hospital de tercer nivel es un hospital que tiene cuidados intensivos. Hay muy pocos hospitales de tercer nivel y hay muchas regiones del país que no tienen hospitales del tercer nivel. Eso hay que resolverlo y hay que hacerle una apuesta a los recursos humanos en todo el personal médico, incluyendo odontólogos, médicos, enfermeras. Y hay un tema de alta calidad. Yo quiero volver a centrarme ahí porque creo que es una de las preocupaciones de fondo de los pacientes y una de las quejas sustantivas por parte de ellos. El primer punto tiene que ser la generación de guías de práctica clínica. Hay unas guías de práctica clínica, pero son muy pocas, están desactualizadas y el grueso de los hospitales de tercer nivel y de cuarto nivel en Colombia no usan las guías de práctica clínica que hay hoy en Colombia, porque están desactualizadas, porque no son completas. La generación de unas guías de práctica clínica obligatorias basadas en evidencia permite resolver buena parte del problema de la calidad en materia del servicio, porque le dan garantía al paciente de que su tratamiento se ajusta a los más altos estándares y que no son simplemente sujeto de la arbitrariedad de un médico que él no sabe si está suficientemente preparado o no. Hay que hacer un ejercicio de revisión y de actualización y de completar las guías de práctica médica. Hay una discusión sobre el tema de evidencia de educación médica y hay un tema de investigación e innovación que me parece fundamental, donde de nuevo llegamos a los temas de biotecnología y telemedicina, sobre los cuales no voy a seguir ahondando. Sigo entonces tal vez un punto atrás que me parece que es importante. Devuélvanse por favor un minuto. En el tema de guías para la práctica clínica, yo quiero poner un tema sobre la mesa que es polémico, pero que vale la pena abordar. Deberíamos tener ahí sí una discusión nacional sobre una especie de guía para la finalización de la vida. Lo voy a plantear de la siguiente manera. Podemos gastarnos $120,000 en un paciente que tiene cáncer de pulmones al que le queda 1 año de vida y que ha sido fumador, ¿o no? La pregunta es si esos $120,000 deberían gastarse
en otros pacientes con otras necesidades, en otras circunstancias. Miren, el tema de costo-oportunidad, yo entiendo que este es un tema especialmente difícil y que tiene toda clase de discusiones de carácter ético, pero me parece que es indispensable también en la vía de la discusión del sistema y en materia de promoción y prevención. Porque no estoy seguro de que lo ético sea gastarse los $120.000 en ese paciente que tiene una enfermedad que al final es su responsabilidad. Solamente por un año. En otros países esta discusión se da a fondo y se resuelve. Y yo creo que nosotros tenemos que dar esa discusión porque me parece que es indispensable para efectos de la sostenibilidad y para efectos de generar un mensaje en materia de educación en salud pública. Estoy insistiendo, yo sé que este es un tema polémico, pero me parece que vale la pena tener esa discusión. Y bueno, tal vez en investigación e innovación un elemento adicional que puede ser interesante. Colombia tiene, por razón del conflicto armado y la violencia, un conjunto de experiencias y de pacientes con traumas relacionados con la violencia y con problemas de salud mental relacionados con la violencia. Deberíamos aprovecharlos en cabeza de la Universidad Militar y en cabeza del Hospital Militar para recoger esa experiencia, generar prácticas médicas y tratar eventualmente de hacer un ejercicio de exportación de ese conocimiento. Dicho esto, sostenibilidad financiera. No, eso ya lo vimos. No, no lo hemos visto. En materia de sostenibilidad financiera, primer punto, no tenemos información. Si ustedes se sentaron a mirar, las cifras sobre el déficit del sistema no están consolidadas y no coinciden. Dependiendo de cuál sea la fuente, usted encuentra una cifra u otra. Pero doy ese caso solamente para ejemplificar que en general en Colombia no hay cifras ni demográficas, ni epidemiológicas, ni de sostenibilidad financieras, ni de bla, bla, bla. No sabemos cuál es el diagnóstico real de la situación del sistema hoy y es indispensable hacerlo. Y eso supone un esfuerzo dirigido a hacerlo. Hay que establecer un mecanismo de vigilancia. Yo estoy de acuerdo, Fabio, me monto en la idea. Yo creo que la vigilancia financiera del sistema se tiene que trasladar a la superintendencia financiera, a quien sí le tienen miedo, y que en la medida en que se le traslade a la superintendencia financiera, le va a permitir a las entidades acceder al sistema financiero con las garantías que esa supervivencia le da al sistema. Pero, y el pero es importante, aquí nadie discute sobre la idea de reformar a fondo la superintendencia de salud. Todo el mundo parte del principio que la superintendencia de salud no funciona, que no es un ente técnico, que está burocratizado, que está clientelizado, pero no hay ninguna propuesta de reformulación de la superintendencia y de fortalecimiento de la superintendencia. Yo me niego en principio a la creación de nuevas entidades. A mí, cada vez que me dicen que se va a crear una nueva entidad, me empieza a dar como un escalofrío, porque me preocupa enormemente la generación de nuevos costos, nueva burocracia, nuevo clientelismo, la posibilidad de que eso termine en manos de los politiqueros de siempre, y creo más bien que hay que sentarse a pensar en una combinación en materia de vigilancia entre la superintendencia financiera y la superintendencia de salud, mirando cada uno de los aspectos. El segundo tema es, bueno, no sabemos dónde estamos, tenemos que saberlo. El tema de incrementos de fondos. Primer punto, garantías del Estado, que es un mecanismo, Fabio, dirigido claramente a darle un alivio financiero importante. El Estado no puede pagar, que el Estado genere unas garantías y sobre la base de las garantías las entidades tienen acceso al recurso financiero en 6x1 por cuenta de la garantía por parte del Estado. Me parece que ese es un trabajo relativamente sencillo y fácil para el Estado, sin erogaciones, pero que sí le permite un alivio sustantivo al sistema para adelante. Hay que volver a mirar el tema de los impuestos dedicados al sector de salud, no, lo han hablado ya, no voy a insistir sobre eso, y hay que mirar el tema del empleo y la generación de empleo formal, porque si no hay empleo formal, en todo caso, al final, el sistema subsidiado es tan alto que yo sigo pensando que va a ser difícil encontrarle el equilibrio. La generación de empleo formal en Colombia es la clave sustantiva en materia de la generación de riqueza y disminución de pobreza, pero es también un elemento fundamental en materia de la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Disminución del gasto, control tarifario. Hay que hacer un control tarifario. Yo creo que esa es una discusión que debería, digamos, superarse rápidamente, y también me monto en la idea del portal único de contratación, que yo creo que disminuye de manera sustantiva el gasto público. Y sí creo que hay que volver a dar el sistema palomita de si tenemos o no un sistema de exclusión y no un sistema de inclusión. Yo creo que esa discusión es válida y es indispensable. Miren, el sistema de salud pública mejor calificado hace apenas semanas en el mundo es el de Gran Bretaña. Mejor calificado en el mundo. Y el sistema de salud en Gran Bretaña tiene un sistema de exclusiones muy amplio. Hay un conjunto de cosas que el sistema simplemente no cubre, porque entiende que no es posible cubrirlo. No es tampoco una discusión menor, está bien, aceptemos la premisa de que estamos hablando de que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Está bien, aceptemos esa premisa. La pregunta es, si el sistema no es sostenible, no estamos afectando el sistema general del derecho de salud del grueso de los colombianos para privilegiar un conjunto de tratamientos que deberían estar excluidos y queremos darle sostenibilidad al sistema. Es que no podemos hacer un ejercicio utópico, tenemos que tenerlo con los pies en la tierra. Y vamos al tema de distribución de los recursos. Yo no tengo duda, presidente, sobre el tema del rol del EPS. Yo creo que no debe ser solamente una cosa u otra. Yo creo que las EPS pueden cumplir distintas funciones. Yo no me opongo a eso. No encuentro ninguna razón para separarlas del todo. Me parece que es posible que algunas EPS de manera eficiente puedan cumplir distintos roles y no solamente el de aseguramiento. Y esa es mi primera respuesta a una pregunta que creo que usted había hecho hace un rato. Sí creo, en cambio, que tenemos que tener redes integradoras en modelo regionalizado, totalmente regionalizado. Y sí creo que es indispensable volver a pensar si los pagos pueden ser solamente por cobertura o si tiene que haber también un pago por calidad. Yo creo que hay que establecer mecanismos de incentivo a los pagos por calidad, porque al final lo que le importa al ciudadano es que efectivamente la calidad que se le presta en el servicio sea buena, y lo que tiene que hacer el sistema, por tanto, es premiar a las EPS que dan una buena respuesta en materia de calidad en el servicio para la gente. Dicho esto, terminamos ya prácticamente. Perdónenme, terminamos prácticamente. ¿Qué tenemos que tener? Respaldo estadístico con plataforma informática y estadística integrada. Ojo con la hoja de vida digitalizada. Yo creo que la hoja de vida tiene que estar digitalizada, a mí me parece que eso es lo correcto, pero uno tiene que respetar el derecho a la privacidad y la intimidad de los pacientes. Esa información no puede ser pública, no puede ser pública. Por tanto, la clave por ahora tiene que ser la de que la información de exámenes y resultados sea compatible. No sé si me explico. No se trata de que haya un acceso general a la hoja de vida por parte de cualquiera, pero sí la posibilidad de que si a mí me entregan unos exámenes y unos resultados, yo pueda llevarme esa información a cualquier otra entidad y en esa entidad sea posible leer los resultados. Porque hoy no se puede. Parece un tema menor, pero es un tema que resulta fundamental. Si no hay compatibilidad en los sistemas, no hay posibilidad ninguna de que el tratamiento se haga con base en lo que ya ocurrió previamente. Así que creo que ese es un tema que es básico. Hay que preparar un código de ética, yo creo que eso es fundamental, y generar indicadores de resultado epidemiológicos, demográficos, de gestión y resultados, que creo que es básico, y de sostenibilidad financiera. Y el sistema tiene que tener estos indicadores. Si no tenemos indicadores, ¿cómo hacemos evaluación? ¿Cómo se evalúa el sistema si no tenemos indicadores? Tenemos que generar indicadores con un sistema de monitoreo y evaluación y premiando los ajustes de innovación que me parece que pueden ser la clave para las enfermedades huérfanas que normalmente están excluidas de los tratamientos. Me explico. Como el sistema tiene piso y techo,
Y eventualmente en un sistema de exclusión va a haber un conjunto de enfermedades o tratamientos que no van. Uno tiene que generar una ventana para que estas personas no queden simplemente sueltas. Y la ventana debería ser premiar por vía de incentivos de carácter tributario, de acceso más fácil, por ejemplo, a Colciencias, a las universidades y laboratorios que se dediquen a buscar las soluciones de carácter molecular en tratamientos o buscar tratamientos alternativos para las enfermedades huérfanas. Con eso mantenemos la sostenibilidad financiera del sistema, pero tenemos un mecanismo de entrada a la asistencia de las necesidades del paciente sin afectar la sostenibilidad. Ese es básicamente el sistema. Un sistema al que tenemos que sentarnos a mirar a fondo cómo funciona, cuál es su sostenibilidad y que tenemos que concentrar en el paciente a través de prevención, promoción y accesibilidad. De nuevo, la respuesta y el eje fundamental tiene que ser el paciente y sobre eso tenemos que generar la respuesta general. Podemos profundizar, yo creo que es suficiente y todo el mundo está cansado. Yo cumplo hasta acá y les digo muchas gracias. Entonces también voy a ofrecer excusas para omitir el segmento de respuestas, preguntas, y vamos al video del doctor Iván Duque.